Entonces aquí tenemos sin duda distintas miradas para abordar estos tremendos desafíos que además necesitan no solamente de la creatividad, la innovación y hacer apuestas que a veces implican innovar reconociendo los viejos conocimientos de la naturaleza, sino que también el arte está en poder combinar de buena forma tanto aquella sabiduría natural con la sabiduría innovadora que nos trae la tecnología, ¿cierto? Y desde ahí una pregunta para todos, para que partamos esta conversación. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven en la colaboración de las partes en los distintos asuntos que tenemos que mediar y la participación de las comunidades en el territorio en el desarrollo de soluciones y tecnologías y cómo estos se desarrollan y cómo a partir de estos se desarrollan procesos y desafíos que tienen que ver con avanzar en esta necesidad de poder ir reconociendo ese saber, tanto natural como tecnológico, combinarlo y poder desde ahí reconocer los desafíos de los territorios, que además son particulares en cada uno. Ya Eduardo nos avanzó un poquito en ello. Vamos, ¿partes tú? Vamos. Bueno, feliz. Muy buenas tardes a todos. Mira, lo que comentas respecto a las comunidades o lo social es fundamental porque en Cultiva hay muchas personas creemos que no hay una solución medioambiental si no hay una solución social. No es posible, porque la solución no es conservar el 60% del planeta y rompamos el otro 40%. La solución no es que exista una élite humana y otros que estén en pésimas condiciones. Necesitamos resolver ambos problemas. Necesitamos que en los lugares que conservemos se generen empleos dignos, buenas condiciones de vida, buena calidad de vida. Necesitamos que la ciudad sea un lugar lo más biodiverso, hermoso y saludable que podamos crear. Es decir, si como seres humanos podemos invertir tanto en cemento, en edificios, no sé, transporte, necesitamos mucho menos para transformar en un jardín una ciudad. Entonces por ahí va parte de la respuesta. Y lo otro, en nuestra experiencia comunitaria, vemos un anhelo profundo de las personas por vincularse a las soluciones naturales, por plantar nativos, por cuidar los jardines. Y ahí hay una forma de proceso de tecnología avanzada que es que todos nos comprometamos y demos la oportunidad a las personas a transformar su entorno. Eso como idea. Sí, bueno, nosotros en la Fundación Cosmos tenemos inserto en el ADN de nuestra misión a las comunidades. Nosotros, el propósito es fortalecer el vínculo de las comunidades con sus territorios para desde ahí impulsar este bienestar territorial, este bienestar de los socioecosistemas, o sea, cómo ir avanzando hacia esa cultura donde las comunidades no están ajenas a su territorio, sino que son parte de los territorios, son un solo territorio, ¿ya? Y en ese sentido, una de las herramientas que nosotros usamos en la Fundación es el diseño de arquitectura del paisaje, y en ese diseño es entender a las comunidades no como usuarios, benefactores o clientes de esta infraestructura diseñada, sino que son coautores las comunidades de esos diseños. Ellos están desde el principio de esos procesos, en un proceso de diagnóstico, de reconocimiento de los valores, de reconocimiento de las preexistencias, de los usos, y desde ahí es que nosotros impulsamos estos diseños de manera colaborativa con metodologías participativas, que luego avanzamos en los procesos de ejecución también invitando a esas comunidades, y finalmente toda esa participación desde el diagnóstico, el diseño, la ejecución, terminan siendo las acciones que de alguna manera aseguran una mayor conservación de esos territorios conservados o generados, ¿ya? Esta comunidad involucrada desde un principio terminan siendo los principales
protectores de estos lugares, porque sienten que no solo son los habitantes ancestrales, como bien decía Eduardo, sino que también fueron parte de ese proceso de co-creación. Qué importante es lo que dices, pero finalmente cómo cuidar lo que no se conoce, y finalmente cómo tampoco, si te sientes ajeno, si no te sientes parte, también cómo te haces parte de cuidado. Qué importante es sentirse parte, ¿no? Y en ese sentido, Felipe de nuevo, voy a pasar de Felipe a Felipe. ¿Cómo lo ves? Mira, yo, más allá de hablar de las comunidades, yo estoy de acuerdo con lo que estamos conversando, es cierto, se puso recién en un panel el tema de las comunidades. Yo quisiera ir un poquito más a temas más mundanos, hablar de plata. O sea, yo sí creo que la monetización es clave cuando hablamos de conservación, que la tecnología hoy día es transversal, lo ancestral y lo tecnológico hoy día conviven. Tú vas al Amazonas, en comunidades, no sé, yo estuve hace un mes atrás con los Machillenca en Perú y tienen Starlink. Entonces, y todos están interactuando, están promoviendo, están contando historias. Entonces, creo que es importante incorporar la economía no desde lo romántico, no desde lo que solamente tenemos que, por ejemplo, hablando de hacer las ciudades más verdes, ¿cierto? Gastamos plata en hormigón, pero ¿por qué no gastamos plata en que la ciudad sea más verde? Porque no le tenemos un indicador económico. El hormigón sí tiene un indicador económico. Entonces, sí sabemos la UF metro cuadrado con el cual se construye, pero lo verde, en ese ejemplo, no le tenemos un indicador económico. Y pareciera que el mundo de la biodiversidad, el mundo de la ecología, de la naturaleza, es ajeno. Y hemos vivido durante mucho tiempo, desde la filantropía, alimentando estos espacios, pero claramente no ha sido suficiente. Se agradece, pero no es suficiente. Entonces, a mi gusto, lo que este cambio cultural viene por utilizar las herramientas de un sistema que, querámoslo o no, tiene una lógica. Esas herramientas, si entusiasmamos finalmente a un BlackRock, a un Blackstone, un Allianz, los fondos de inversión más grandes del mundo, y le demostramos que eso es tan o más rentable que extraer o destruir, vamos a conseguir que todos estos objetivos, que son cosas que a todas luces son evidentes, puedan llevarse a cabo. Y en cooperación, obviamente, con las comunidades y todo eso. Sí, bueno, ahí tenemos tarea con poder ponerle métricas a la economía del cuidado, ¿no? O el valor de no uso. Bien, Eduardo. Quiero abordar esa pregunta desde la comprensión de los lenguajes, porque cuando uno está en territorio hay un lenguaje. Cuando estoy en la ciudad y estoy en estos escenarios, hay otro lenguaje y otras lógicas. Y creo que parte del gran reto que tenemos para estos procesos de colaboración en los territorios, con los territorios, para el territorio, desde el territorio, es entender que hay que buscar un lenguaje común y que además tenemos que encontrar cuáles van a ser esas herramientas de traducción. ¿Qué significa una necesidad básica insatisfecha en un territorio? ¿Qué significa cuál es el tipo de educación que necesita el territorio? ¿Cierto? No es la que el Ministerio de Educación está pensando desde la ciudad, porque las personas en Nuquí, en este territorio que les estaba contando, donde está Josefina, les están enseñando matemáticas, física, biología, inclusive de especies que ni siquiera hay en ese territorio. Entonces, el solo hecho de que nosotros no entendamos que tenemos que generar un puente entre lo que para ellos es necesario, lo que ellos necesitan, versus lo que es nuestros sistemas de capital, nuestros sistemas financieros, nuestros sistemas educativos, si no hacemos como una analogía y hacemos esa traducción entre lo que nosotros hemos creado con lo que implica ser guardián de primera línea y lo que implica proteger hablando particularmente de los lugares más biodiversos del mundo, que muchas veces son los más olvidados por los mismos gobiernos. Pues si no hacemos esa traducción,
nos podemos inventar todas las estrategias y metodologías, que de hecho ya existen muchas hoy, para hablar de colaboración, para hablar de cooperación, pero yo tengo que estar en territorio, sentarme con el territorio, buscar la organización a través de la cual voy a conectarme con el territorio y crear empezar ese proceso de entramado y de entretejer nuestros saberes como ciudades, como sistema capital, sistema occidental, como lo queramos poner, con lo que ellos han aprendido y con lo que para ellos es vivir la vida. Entonces, ahí tenemos un reto enorme en ese proceso de traducción y en ese proceso de que esa traducción nos habilite un proceso de cooperación y que nos funcione pues en ambos sentidos. Qué interesante lo que dices, porque además recordemos que cerca de más del 80% de nuestra biodiversidad se encuentra en el Global South, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur. Y normalmente nuestras metodologías de trabajo y de levantamiento de información no siempre tienen un origen endógeno. Entonces, ¿cuán importante es la pertinencia en esta traducción, en esta decodificación? Muchas gracias, Eduardo. Y Nicolás, desde Pantera. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, y creo que ya quedó bastante claro, y también hago eco de lo que se mencionó ya en la charla magistral, lo que han mencionado también acá, de la importancia del trabajo en el territorio, del trabajo de crear soluciones desde el territorio y para el territorio. Así que en ese sentido no me voy a adentrar mucho más en eso, porque creo que para todos nosotros es el tema basal, el pilar fundamental para una intervención que sea realmente eficiente y eficaz en el territorio, es el involucrarse con las comunidades locales, con quienes están haciendo uso de ese lugar. Y me quisiera adentrar un poco más en la segunda parte de tu pregunta, que es acerca de la colaboración, que la colaboración también tiene otras aristas. Y en la ONG que trabajo yo, trabajamos en conservación. Nosotros trabajamos enfocados en felinos, como especie bandera, como especie pilar para nuestras acciones de conservación. Trabajamos en el territorio con la gente local. Y la biología de la conservación, de hecho la conservación partió bajo un nombre que es la biología de la conservación. O sea, es una terminología que nació desde el área de la biología, pero que claramente vino a darse cuenta de que hay problemas que generamos nosotros como sociedad y que hay soluciones que tenemos que crear nosotros como sociedad. Entonces la alerta, si bien vino desde la parte de la biología, hoy en día nos damos cuenta de que los biólogos, la gente de las ciencias biológicas, somos claramente insuficientes y no tenemos las capacidades ni el conocimiento para poder dar solución a estos problemas de conservación. Entonces ya está dicho que parte de esta solución está en el conocimiento local, está en las comunidades, en los territorios, pero también está en gentes de áreas que quizás pueden ser más lejanas, que quizás a primera vista podemos ver más alejadas de la conservación, como ya se mencionó el área de la economía, el área de la tecnología, del diseño, de la electrónica, marketing, es algo que estamos muy detrás en el área de la ciencia. Nosotros como científicos somos muy malos en el marketing, somos pésimos, y claramente nosotros no somos las personas adecuadas para aprender de marketing, sino que hay gente que está interesada desde el área del marketing, del área del periodismo, del área de la economía, como dije recién. El área de las ciencias sociales es clave, porque trabajamos con gente y para la gente. Entonces, en ese sentido es súper relevante integrar estas redes de apoyo con las cuales nosotros como profesionales del área de las ciencias somos, como dije recién, somos insuficientes y no tenemos claramente esas capacidades. Entonces, el generar estas redes yo creo que es algo que se está creando, que se está generando un poco tarde, pero hacia allá debería ir la conservación. Qué importante lo que dices, la interdisciplina como elemento clave y estratégico para poder intervenir de mejor forma, e incluso ir un poquito más allá con la transdisciplina, es decir, porque limitarnos a esas formaciones y en ese interactuar es inevitable la transferencia de otros conocimientos. Muchas gracias. Y quédate aquí con nosotros, desde Pantera, y justamente desde esta mirada del uso de tecnologías para poder contribuir a la conservación de la fauna silvestre. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta combinación del desarrollo tecnológico, del disuasivo Blink-A, pero en el fondo lo que ustedes han desarrollado en este, digamos, set de soluciones tecnológicas para poder avanzar?
en sus tareas. Sí, mira, este es de hecho el video que se estaba mostrando recién atrás es de un proyecto específico que estamos realizando en colaboración con el CEMAS de la Universidad del Desarrollo aquí, y que viene a un poco a responder estas preguntas que yo te estaba haciendo recién, que en el fondo nosotros como científicos somos usuarios muchas veces de tecnología, de GPS, de cámaras trampa, de collares de monitoreo satelital, pero no nos hemos hecho parte de la creación de esta tecnología. Y ahí es cuando nosotros, para tratar de abordar un conflicto que es un conflicto común en todo lugar en el mundo donde existe un felino y hay comunidades realizando alguna actividad económica, principalmente ganadería, en lugares rurales, aparece este conflicto, que es que el felino depreda sobre los animales. El animal puede ser una vaca, un caballo, una oveja, una gallina, y en represalia, claramente, el ganadero, al verse amenazada su bienestar y su principal sustento económico, hace algo. Por lo general, ¿qué es ese algo que hace? Es el control letal, salir a cazar al animal. Tú, esta problemática la pones aquí en Chile Central, y es exactamente la misma, con arrieros y que trabajan con cabras, por ejemplo, y el puma. En el Pantanal, en el Amazonas, con jaguares. Si nos movemos al Himalaya, quizás son comunidades más locales, más pequeñas, pero tienen el mismo conflicto con leopardo de las nieves. En el fondo, el conflicto es el mismo, lo que cambia es solamente el contexto. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos fue crear este dispositivo que se llama Blinka. Ya les voy a explicar por qué se llama Blinka. Pero lo que vino a hacer este dispositivo es juntar conocimiento local. Los ganaderos ya sabían un poco cómo ahuyentar a estos. Voy a, de hecho, prender para que vean cómo funciona, para ver si lo espanta. Esto lo que tiene principalmente es un parlante, por aquí sale sonido, tiene luces y tiene un sensor de movimiento. Es algo súper simple, es una solución que ya los ganaderos ya estaban probando para ahuyentar a los carnívoros fuera de sus animales, y que lo estaban usando a través de, por ejemplo, estas luces que uno pone fuera de las casas, que uno se mueve y se prende este foco LED. Algunos ganaderos habían estado poniendo parlante a pila. Ahí, por ejemplo, está sonando. Suena luces, suena sonido. O sea, prende luces y tiene sonido. Y tiene también son balazos. Todo esto que tiene este disuasivo son soluciones que ya venían desde el territorio, desde lo local. Nosotros no venimos acá a inventar la rueda, es algo que ya existía, pero lo que necesitábamos era poder integrar este conocimiento local, lo que ellos ya sabían que estaba funcionando para mantener a los carnívoros fuera del ganado. Y lo que hicimos nosotros fue juntarnos, ahí está Javi, ahí está Marco y la gente del CEMAS de acá de la UDD, fue, ¿cómo hacemos que esto sea una herramienta para ellos, para que ellos realmente les pueda servir? Que no sea un elemento que sea difícil de usar, que algo que cueste, no sé, $500, que sea inabarcable, sino que sea algo totalmente accesible y que la solución sea aplicable de manera local. Y como último también quiero decir que esto también es súper clave, es clave llevar ¿Cómo llegamos nosotros a estas comunidades? Yo trabajo en una región que es la región de Magallanes. Para la gente que no conoce la región de Magallanes, es una región extremadamente regionalista, tiene su propio himno, tiene su propia bandera. Llegué yo desde Santiago, donde claramente mi parada no fue llegar a ofrecerle ninguna solución a nada. Claramente no fue desde la visión del científico a tratar de solucionar el problema, sino que la manera era llegar desde la humildad. Primero escuchar. Entonces, primero escuchamos cuál fue el problema, escuchamos cuáles fueron las soluciones que ellos estaban teniendo en este momento y cuál fue el abordaje. El abordaje fue esto, se transformó en esto, pero fue el conocimiento de ellos. Entonces, fue una solución que para ellos ya estaba validada. Entonces, para poder entrar con este producto, ya que ya está diseñado, ya está creado, ya está listo para montar en terreno, necesitábamos que estuviera validado. Entonces esto ya está en cierta forma prevalidado porque son sus conocimientos puestos aquí y que ahora va a llegar de vuelta al territorio, que eso también es súper importante, la retribución, la reciprocidad. Yo trabajé mucho tiempo en el norte, en el altiplano, donde existe este término que es el AINI, que es básicamente la reciprocidad. Entonces tú recibes algo, tú recibes el conocimiento local,
pero tienes que traer también algo de vuelta. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear estos puentes, en este caso con la tecnología, con el diseño, y ahora toca la segunda parte, la segunda patita, que va a ser ahora volver y dejar este elemento para que ojalá los ayude a ellos en su territorio. Sí, claro, y qué importante los elementos como de que sea accesible, que cuando venga de vuelta la solución tenga esa posibilidad de ser implementada realmente desde la pertinencia del conocimiento que hay ahí, pero también desde el acceso, y ahí contribuir al suma camaña, ¿no? Qué importante. Oye, y en ese sentido, Felipe, cuando ustedes, bueno, llevan más de 10 años trabajando en la desembocadura del río Maipo, y bueno, en ese ejercicio de transformar un espacio que ha sido por mucho tiempo utilizado como un botadero, ¿no es cierto?, de ramas, escombros y otros materiales, en el Parque Humedal del río Maipo, ¿cuáles han sido, digamos, o cómo se han incorporado estas soluciones basadas en naturaleza y la tecnología combinadas para esta restauración? Sí, bueno, el santuario del río Maipo, de la desembocadura, es uno de nuestros sitios prioritarios de acción para la Fundación. Está desde el principio, desde el año 2014. Nosotros tenemos una colaboración con la Municipalidad de Santo Domingo, pero la historia viene de un poco antes. El municipio de Santo Domingo fue bastante pionero y en el año 2002 creó un parque natural de protección. Hoy día conocemos las RENAMU, que de alguna manera han ido recogiendo esa práctica, pero ellos reconocieron esta zona como una zona a resguardar. La desembocadura del Maipo, a pesar de ser pequeña un poco en su extensión, es un área de una enorme riqueza, tiene una gran cantidad de ecosistemas que hacen que su biodiversidad sea tremendamente rica, especialmente la que tiene que ver con avifauna. Es un lugar donde se han detectado más de 190 especies de aves, lo que representa casi gran parte de la avifauna nacional, sumándole las migratorias. Así que es un área a resguardar de importancia y por lo tanto primero destacar el rol que tuvo el municipio para resguardar ese lugar. Y luego, con la entrada de la Fundación, se han realizado diversas acciones de conservación. Yo destacaría en un principio la conformación de un cuerpo de guardaparques como una primera acción de conservación importante para un lugar totalmente abierto. Estamos en un sitio que dos de sus límites no hay posibilidad de cerrarlo. Uno es la desembocadura del río, toda la playa del estuario, y la otra es todo el borde costero entre Santo Domingo y San Antonio. Entonces hay dos límites que son siempre muy vulnerables y eso nos ha traído también múltiples desafíos. Entonces, lo primero, este cuerpo de guardaparques le da presencia, le da resguardo, viene a complementar las acciones de conservación, de recepción, de educación ambiental, así que es para nosotros de gran importancia. Luego viene la acción que nosotros hacemos en este y en otros territorios que tiene que ver con la planificación y el diseño de infraestructura. Nosotros hoy día contamos ahí con una administración, con baños públicos. Este es un parque de acceso público con gran parte de esa infraestructura de accesibilidad universal, es gratuito y por lo tanto hoy día tenemos, además de esta administración, una sala multiuso, un cuerpo de miradores, son más de 5 miradores que luego podemos contar un poquito más del diseño, una red de senderos y pasarelas, casi 3 kilómetros de senderos y pasarelas, plazas, programas de restauración. Todo esto, todas estas mejoras que también se complementan con una museografía de primer nivel, han ido incrementando la visita del público, más o menos como para ponerlo como ejemplo, y en términos de turismo sostenible, el año 2023 nosotros registramos 15.000 visitas al año. Hoy día, en julio, hemos superado las 30.000 y esperamos que terminemos el año con 50.000, así que es un tremendo aporte lo que se está haciendo.
Es un parque que está muy cerca de la región metropolitana, entonces no solo tiene influencia para la región de Valparaíso, la provincia de San Antonio, sino que también una escala regional muy en concordancia con el impacto que significa ser la desembocadura del río más importante de la región metropolitana. Y luego acciones en tecnología han ido principalmente a apoyar los temas de conservación. Nosotros hoy día tenemos un monitoreo de especies apoyado por tecnología. Hemos identificado especies de avifauna a resguardar, principalmente el pilpilén, el cual estaba teniendo tasas de reproducción muy bajas, y que a través de una serie de acciones, principalmente cercos de exclusión para asegurar su nidificación, los pilpilenes hacen sus nidos en la arena de la playa, es un nido muy sencillo, entonces están muy vulnerables a depredadores como perros de vida libre o zorros. Entonces, en ese sentido, poder generar acciones de monitoreo han ido aumentando su tasa de reproducción. Tenemos también monitoreo de los pidencitos, que es un ave en peligro de extinción y que también es muy difícil de identificar. Entonces, a través de acciones de concientización y de monitoreo, hemos podido ir generando también una conciencia comunitaria. Tenemos cámaras trampa para los vertebrados, que luego sistematizamos a través del software Wildlife Insights. Tenemos una antena Motus en colaboración con la ROC. Las antenas Motus es una comunidad internacional de monitoreo principalmente para aves, no excluyente, pero principalmente para aves, y eso nos permite monitorear a las especies anilladas que viajan desde el Estrecho de Magallanes hasta Alaska en un vuelo que hacen año a año. Entonces también se va generando una comunidad internacional por la protección de las aves, y hay organizaciones en Chile como la ROC, pero en Estados Unidos como Audubon, que vienen a generar esta alianza internacional para la preservación de la ruta migratoria. Es súper importante. Hemos generado un programa de restauración ecológica, como tú decías. Gran parte del terreno del parque había sido degradado con acciones de botadero de ramas y escombros luego de los terremotos. A través de un programa de restauración impulsado por nosotros, con apoyo del gobierno regional, estamos recuperando hoy casi la mitad o más de la mitad de esas hectáreas que habían sido degradadas, con flora nativa, con el apoyo de las comunidades, restaurando con asociaciones que son del lugar, del matorral dunario, del bosque esclerófilo costero, vegetación palustre también, en distintas asociaciones como núcleos, líneas sintrópicas, bosques Miyawaki, de alguna manera ir generando un laboratorio de innovación para la restauración socioambiental de este lugar, que no solo sea aplicable en este parque, sino que también pueda irradiar hacia otros parques de la provincia y de la región. Así que son varias las acciones, más allá de la arquitectura del paisaje, las que se están aplicando en el humedal del río Maipo. Sí, bueno, un tremendo desafío. Además de una gran superficie, pero es un tremendo desafío. Oye, y ahora viéndonos hacia la experiencia de Matías, pensando un poco justamente en situaciones a lo mejor muy distintas, ¿cómo se han ido implementando o cuáles tú tienes más a la mano en el recuerdo? ¿Cuáles son esas estrategias innovadoras que han podido implementarse justamente para poder superar la falta de espacio, financiamiento y justamente en un contexto de expansión de proyectos verdes urbanos? Dale, muchas gracias. Hoy un poco antes para comentar lo que han dicho, que está buenísimo. Lo del dinero es súper importante, Felipe. Nombró a BlackRock. Como que se entusiasme BlackRock, yo prefiero que lo cambiemos. Está la banca ética, doble impacto, que se cuestionan dónde está nuestro dinero. ¿Para qué está sirviendo? Porque BlackRock no es dueño de ese dinero. Somos nosotros, los fondos de pensiones. Es nuestro dinero. ¿Y en qué se está utilizando? En armamento, en la industria del petróleo, no sé, en cualquier cosa que se le ocurra que ustedes no quieran que esté ese dinero. Y preguntan dónde está el dinero, no le van a contestar, pero está ahí probablemente.
Y hay otros lugares en que el dinero se mueve para temas ambientales, culturales, educativos. Entonces, somos responsables y es súper importante el dinero para que cosas positivas sucedan. Incluso desde el consumo, ¿eh? Sí, desde el consumo. También, por supuesto. Elige a quién comprarle, Sí. ¿cierto? Compren árboles en cultiva, vivero cultiva. No, compren viveros nativos por todos lados. Y lo del Maipo espectacular, lo que han hecho allá es increíble. La cantidad de aves, los que puedan ir, vayan, caminen, es una maravilla. Y aprovecho de contar, nosotros plantamos el año pasado, llevamos 2 años, a 2.000 metros en el santuario Cruz de Piedra, 93.000 hectáreas protegidas ahora en la alta cuenca del Maipo. Plantamos 12.000 árboles nativos en núcleo con zanjas de infiltración. Entonces me parece espectacular escuchar lo que nos contaba Felipe y saber que al mismo tiempo estamos empezando a proteger toda la cuenca, que falta mucho por hacer, pero en ese río está la vida de la ciudad de Santiago. El Mapocho también y todo, pero el Maipo es la gran columna que nos trae vida a esta ciudad y nos permite esa transformación en sueño, un gran jardín. Entonces, buenísimo. Y de lo que me preguntabas, el otro día estaba caminando con un amigo arquitecto de Europa y me decía, oye, qué suerte acá la cantidad de espacio que tienen en Santiago para transformar. Entonces, a veces no creemos que tenemos tanto, pero ellos estaban impresionados de todo lo que se puede hacer. Puede faltar, pero hay múltiples oportunidades. Faltan recursos, sí. Ahora estamos con el proyecto Bosque Miyawaki, implementando con fondos del gobierno regional, licitación y un involucramiento de las comunidades impresionante. El mismo proceso, identificamos el lugar, junto a la municipalidad, los vecinos, hacemos el diseño con ellos, plantamos con ellos y estamos seguros que eso lo van a proteger y lo van a cuidar para siempre, y el día que el municipio no lo mantenga van a ir a hacerle una protesta porque se apropiaron de ese bosque. Y en la ciudad de Santiago yo creo que hay múltiples oportunidades. Hay que desafiar cómo gastamos el dinero público y privado, como nombraba antes lo otro, porque hay mucho dinero que va a soluciones de cemento, de fuerza, y la mejor tecnología hoy día es la naturaleza. Si un pequeño gránulo tenemos que no sabemos si está vivo o muerto, le damos humedad y tierra y empieza a crecer, se transforma en algo que nos da sombra, atrae los insectos, no genera ni un desperdicio, nada que no se reutilice, captura carbono, limpia el agua. La mejor tecnología, y el ser humano más es capaz de reproducirla y ir mejorando, como el Miyawaki o los arbolados, muchas técnicas mezcladas. Entonces, creo que por ahí es la respuesta, y sí necesitamos que lo público y lo privado haya un compromiso más fuerte. Y cuando se comprometen funciona súper bien. Es un ejemplo lo de Cosmo. Cerro Renca, que nos ha costado mucho, llevamos 15 años, viene con una transformación pública-privada súper fuerte, en que se puede mostrar que con buenas alianzas, con buena gestión, se pueden hacer las transformaciones. Sí, ahí se da un caso además súper interesante porque tienes 2 empresas competidoras, Coca-Cola Andina y CCU, unidas para poder proveer de aguas recicladas a esa zona que se busca forestar. Entonces, se puede. De que se puede, y hay que hacer que se pueda más. Oye, ya, pero vamos a cambiar justamente a esto que ha traído bastante interés, que es un poco lo que nos has compartido, Felipe, en relación a que claramente la filantropía no soluciona nuestros desafíos, y por supuesto el desafío está en cómo generar sistemas económicos que justamente compatibilicen esto de rentar y conservar. Tú has hablado también de la tierra como un activo de conservación. Entonces, desde ahí, ¿cuáles crees tú que son los elementos claves para tener que tenga un modelo, que debe tener un modelo económico basado en capital natural para ser rentable y al mismo tiempo dar el espacio para conservar? Bueno, mira, me gustaría tomar varias cosas de las que hemos conversado para responder la pregunta. O sea, el tema de la comunicación, por ejemplo, que plantea Eduardo, a mí me parece, o la experiencia también de irse a vivir de Santiago a otro lugar. Yo creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de aportar y de recibir. Ese intercambio es súper importante, y lo ancestral tiene una cantidad de información que es muy potente, pero lo nuevo también. ¿Ya? O sea, hoy día lo ancestral no existen satélites ancestrales, y hoy día
tecnología que tenemos para ver desde el espacio, podemos hacer montones de cosas. Yo creo que esa comunicación, ese diálogo es recíproco. Por eso di el ejemplo de los Matsillenka, podría haber dicho Puerto Gala o Merimoyu, de comunidades conectadas entre sí, conectadas con el mundo, porque ese es el nuevo mundo que tenemos. O sea, todos podemos saber lo que está pasando en tiempo real en lugares. Entonces, la primera etapa de inserción de la naturaleza en el mercado se produce a través de generar este nuevo dólar de intercambio que le llamábamos bonos de carbono, ¿cierto? O sea, se habla de la crisis climática a fines del siglo pasado y se fija una forma de transacción, que es carbono, y se pone en regla. Ese es el primer gran acuerdo. Entonces, el dólar en este momento, porque la biodiversidad, los bonos de biodiversidad no son obligatorios, son voluntarios. El dólar, la moneda en la que se transa hoy día, todo eso es carbono. Entonces, sí o sí, es hoy día para partir hablando de capital natural y de servicio ecosistémico y de monetización y de generar... O sea, yo escucho hablar a Felipe y me emociono. Pero claro, por unas fundaciones hay gente detrás poniendo plata. Y ojalá tuviéramos la cantidad de filántropos suficiente para no tener que para estar hablando aquí de pura ciencia y de puras maravillas, pero la verdad que no pasa eso. Entonces, mi rollo personal es hacer que la conservación sea rentable. A diferencia del resto de Latinoamérica, en Latinoamérica es muy común escuchar que una comunidad es dueña de una gran extensión de tierra. En Chile eso no es tan así. Las comunidades no son dueñas de la tierra. O sea, aquí los predios más grandes son estancias en Puerto Natales, Pantauco, Huilo Huilo, Puchellín, son de personas y de familias que son económicamente muy poderosas. De ahí para abajo no tenéis predios extensos, no tenéis... Cuando hablamos de proyectos de 10.000 hectáreas, son pocos los terrenos en Chile que tienen esas características. Lo que no es parque nacional, ¿verdad? Estamos hablando de cosas de privado. Entonces, la única forma de incorporar esos predios privados a un sistema que permita esta coherencia, que todos los que estamos presentes sabemos que funciona, es generar modelos de transacción. Y por lo tanto, por eso yo con Carbon Real, yo partí del mundo inmobiliario porque yo soy abogado y fui fiscal de una inmobiliaria 10 años y fui abogado del Banco Santander y vengo del mundo como Wall Street. Y me chocó ver que todo lo que estaba haciendo era hormigón. Entonces, y que cuando proponíamos que el tema fuera más ecológico, más verde, más naturaleza, no habían indicadores económicos para poder hacerlo. Entonces, por eso partí con esto del negocio, me dicen el negocio de los no, vender tierra con formatos de conservación ocupando herramientas jurídicas que también son importantes, como el derecho real de conservación, que en Chile es súper pionero, súper importante. Yo creo que el impacto que podría tener, porque no lo tiene absolutamente, una herramienta jurídica que permita proteger los servicios ecosistémicos, la conservación de la naturaleza, con una cláusula que nos faltó, porque le copiamos a los gringos el derecho real de conservación, que es atómico, pero no tiene beneficio tributario. Entonces hoy día tienes la posibilidad de transar servicio ecosistémico, proteger, entregarle a una fundación a cambio de nada. Le hacemos la pega. Si hacemos bonos de carbono, hacemos bonos de biodiversidad, le hacemos la pega al Estado, pero hay que pagar impuestos. ¿Cachai? En los países desarrollados no se paga impuesto por las transacciones de servicio ecosistémico que tengan un impacto para todas las personas. Entonces, yo creo que tenemos ese diálogo, que es brutal. A mí me gusta decirlo brutal porque siempre me miran con cara de que asqueroso abogado. Entonces, me gusta que sea así, me gusta, porque tenemos que enfrentar la realidad, dejar de romantizar cosas. Es súper... O sea, a mí me cambió la vida mi vínculo con la Patagonia, me cambió. O sea, yo tuve un accidente en las Torres del Paine y me rescataron y por eso cambié mi vida y me di cuenta que estaba puro haciéndole cera, preocupado del hormigón. Por eso también me llegó la palabra. Entonces, el implementar esa tecnología, el vincularse con la gente, he aprendido un montón y yo siento que también han aprendido de lo que nosotros sabemos. Han podido mejorar su calidad de vida.
Hoy día nosotros en Carbon Real, con un equipo científico que terminamos incorporando a la NASA, a la Universidad de Chile, Maryland, los japoneses de Entity Data, tenemos una certificadora de bono carbono, acabamos de aprobar la primera metodología a nivel mundial para crear bonos de carbono en base a medición de intercambio ecosistémico neto en tiempo real. Tenemos un sensor en la región de Aysén que está instalado a 46 metros de altura por sobre las copas de los árboles, que mide cómo respira el ecosistema en tiempo real. Y tenemos blockchain y tenemos toda la tecnología que es necesaria, que al final es como usar Word, ¿no? Esto no es lo importante. Lo importante también no es complejizar, ¿eh? Yo escucho mucho cuando uno habla de tecnología que hay que ponerle capas de dificultad. Tokenicemos, pongámosle blockchain, no, ocupemos las herramientas que son necesarias, ¿cierto? No necesito, si voy a mandar una carta, no necesito usar el Excel, ¿verdad? Voy a mandar una base de datos, uso el Word, uso cosas simples. Entonces, todo lo que hemos hecho en Aysén está basado en generar modelos que permitan monitorear la confianza. Hoy día es un problema grave que tiene todos estos modelos de transacción de servicio ecosistémico. La primera etapa de los bonos de carbono se vio gravemente dañada producto de la cantidad de engaños y de estafas que existían. Entonces, hoy día hay un nuevo ciclo en que la tecnología es el gran respaldo de la confianza en esos proyectos, en los resultados, en las mediciones. Esa tecnología es tremendamente cara. Nosotros hemos gastado millones de dólares. Por eso cuando me presentan me dicen filántropo, porque la plata la he puesto yo. No hemos podido levantar plata porque plantearle esto como a BlackRock o al fondo de inversión me pregunta cuánto hay vendido, cuál es el resultado. Entonces, el modelo que hicimos fue mejorar el monitoreo, hacerlo barato. Claro, los equipos son carísimos. Trabajamos con satélites que son tremendamente caros, pero hoy día estamos midiendo en la respiración ecosistémica, ¿cierto? Este intercambio neto en tiempo real en 1.500.000 hectáreas. De esas son privadas 629.000 hectáreas. Hicimos un piloto con 10.000 hectáreas que se va a extender de aquí a fin de año a 100.000 hectáreas. Pensamos a contar del próximo año generar una fórmula que permita a lo menos que los propietarios de las tierras reciban $80 las comunidades por hectárea al año. Las comunidades, hablemos de plata también. Sería interesante escuchar a Felipe que dijera cuánto gastan hacer todas esas cosas lindas. Las comunidades, la adicionalidad, mejorar un bosque en la Patagonia deberían dar entre 15 y $30 por hectárea al año en proyectos que sean que esos 15 a $30 quedan en la comunidad porque necesitamos proteger, tener guardaparques, clarear, acercar, monitorear. Todo eso, cuando lo hablas en miles de hectáreas, hablas de millones de dólares. Y en Chile lo que sobran son ecosistemas prístinos que no están generando valor económico, ¿cierto? Monetizable. Entonces, la historia de Carbon Real y de la tecnología tiene que ver con eso, incorporar en este ecosistema lo moderno, lo ancestral, que se comuniquen, que esa comunicación también pongámonos un poquito, o sea, pongamos en aprieto también a la comunidad, pues desafiémosla. Puerto Gala son 2 islotes que botan la basura al mar. Entonces, no, las comunidades son súper buenas porque también tienen un problema grave. O sea, parte de los problemas también son las comunidades. Entonces, eso yo creo que es súper importante. Hablamos de gobernanza y parece que la comunidad supera todo lo que tenemos que hacer. No sabe, no están enterados. Hice una clase en Matsillenka de que el bosque respira. La comunidad Matsillenka no sabe que el bosque respira, que limpia ay, ¿por qué eso que son los bonos de carbono? No, es que se limpia el aire a través de los árboles. No podían creerlo. Incluso un tipo que estaba, mientras yo hablaba, estaba con un machete cortando un árbol. Yo le dije, por favor, para. Lo que estoy diciendo es relevante y están acostumbrados a hacer esas cosas por falta de información. Entonces, yo creo que para redondear finalmente, la propuesta nuestra tiene que ver con eso. O sea, avancemos, traigamos lo mejor de lo ancestral, lo mejor de las comunidades, lo mejor de la tecnología, hagámoslo lo menos intrusivo posible, no sobrecarguemos, no necesitamos poner una torre cada 10.000 hectáreas, como decían los japoneses, los convencimos que lo podíamos hacer con cada 1 millón de hectáreas, sale más barato, moneticemos, hablemos de plata sin miedo. Nos enseñaron que era feo, mentira, es la única forma de conseguir nuestro objetivo.
Muchas gracias, Felipe. Hablemos de plata. Muy bien. Me hace mucho sentido, porque además finalmente cómo generamos estos lenguajes en el desarrollo económico también tiene que tener un correlato con cómo esto se vuelve una alternativa a lo que estamos haciendo hoy día. Y el lenguaje del dinero es uno que está en nuestro cotidiano tremendamente arraigado. Oye, Eduardo, y desde esta misma mirada o las diferencias que tengas desde la tuya, una bioeconomía regenerativa, arraigada y basada en la biodiversidad, ¿qué elementos la definen con más fuerza? Pues creo que, de hecho, lo hemos hablado en estos 2 días, ayer en los diálogos, pensando precisamente en estas soluciones, y creo que hay algo fundamental y son los sistemas de soporte de la vida, ¿cierto? Si no hay claridad en cuál es el ciclo regenerativo de la tierra, el agua, el aire y la energía, y ahorita con más intensidad por la entrada de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que va a ser intensiva en el consumo de energía, si no entendemos esos ciclos, tanto en lo rural como en lo urbano, y particularmente hablando de Chile, ayer veía en el stand de Biofin las cifras, ¿cierto? 40% de las municipalidades en Chile tienen un riesgo de estar en escasez de agua. El 62% de las tierras están erosionadas y degradadas en Chile, pero también hay una cantidad de reservas de la biosfera en Chile que no está pasando nada con esos lugares. Entonces es un contraste muy fuerte. Y el otro, el del aire, que se los mencionaba ahorita. Claro, yo he estado estos días acá y observo el aire en Chile. De hecho, les cuento, me he sonado la nariz y me ha sangrado la nariz. Eso, como que yo dije, es fuerte lo que estamos viviendo, y es nuestro día a día. Entonces, si algo tan fundamental como esos elementos que son los que soportan la ciudad y todos los demás organismos de los cuales dependen de esos recursos vitales para la vida, no comprendemos su ciclo y no diseñamos esas nuevas soluciones colocando en el centro el agua, por ejemplo, un elemento tan vital. De hecho, en Colombia se ha intentado ordenar el territorio alrededor del agua. Entonces, ¿cómo diseñamos estas nuevas economías? Entendiendo que la vida en el centro parte de ese concepto, como desestructuremos ese concepto de la vida en el centro. Claro, la vida en el centro está en el agua, ¿dónde está? ¿Cuál es el estado de las cuencas? Me imagino que el río Maipó, pues debe tener una cantidad de desafíos, y el río es un conductor y un conector del territorio. O sea, yo no debería diferenciar en Valparaíso, en Viña o sea, como separar o entender el territorio por municipalidades, sino por dónde está cruzando el agua, ¿cierto? Y cuál es el estado de esas cuencas. Entonces, creo que parte de esa comprensión de esas bioeconomías desde un enfoque regenerativo es entender cómo ese sistema de soporte de la vida está sucediendo y cómo las soluciones basadas en la naturaleza, soportadas en el uso de tecnologías y financiadas con estas nuevas formas que nos contaba Felipe, pues vayan a atacar esos problemas fundamentales. Y yo creo que, por lo que he conversado con varias personas, pues Chile puede ser inclusive un laboratorio ideal para entender cómo poner en el centro el agua en los procesos de diseño de soluciones basadas en la naturaleza. Ahí hay un reto que yo creo que Chile puede ser pionero en este tipo de propuestas, y creo que también voy a traer un elemento para cerrar, y es el elemento ancestral, ¿cierto? Las comunidades ancestrales nos han enseñado que la vida es sagrada, y nos han enseñado que el agua es sagrada, que la tierra de la cual dependemos para alimentarnos todos los días, para ahorita ir a almorzar, es sagrada. Entonces, si no comprendemos que nuestra vida y que
la vida de los seres y de todos los seres y de lo humano y lo más que humano es sagrado, ¿cierto? Y traemos esa mirada de lo sagrado también a la creación de este nuevo mundo que estamos creando, porque yo siento que estamos rediseñando el mundo y eso implica salirnos de nuestra zona de confort a todos, los que están en el territorio y a nosotros que estamos en las ciudades. Si no nos salimos de ahí y traemos este proceso de rediseño desde un lugar completamente diferente y saliéndonos de nuestra zona de confort, si no lo hacemos de esa manera, vamos a repetir los mismos patrones inconscientes de comportamiento que nos están haciendo que diseñemos las soluciones desde el lugar que no es, ¿cierto? Y uno de esos lugares es nosotros en el centro. Error. Nosotros no podemos estar en el centro. Hacemos parte, pero el centro es la naturaleza, ¿cierto? Y lo que ella nos provee para existir a nosotros, al humano y lo más que humano. Claro que sí. Que sentarse, mirar la naturaleza y tomar apunte. Y ya sabes. Oye, y bueno, vamos llegando a las últimas preguntas, porque aunque esto no lo crean, ha pasado rápido el tiempo. Y Nicolás, en este sentido, tú, bueno, hablamos de la ¿cómo se llama?, de la colaboración, de cómo también, qué importante es colaborar también desde la dimensión de las distintas disciplinas, desde los distintos saberes. Cuéntanos un poquito y también cuéntanos cómo ves el futuro desde ahí. ¿Cómo han podido integrar estos grupos de colaboración? ¿Cuáles son los alcances que han podido llegar, a los que han podido llegar hasta ahora? ¿Y cómo ves el futuro trabajando de esta manera como lo han hecho hasta el día de hoy en todo este esfuerzo por proteger la fauna silvestre y, por supuesto, la convivencia con ella? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos, a diferencia quizás de alguna ONG, como por ejemplo de la Fundación Cosmos, ellos tienen un territorio donde ellos trabajan. Nosotros, como ONG, no trabajamos en un territorio. Y la manera en que nosotros tenemos que llegar a trabajar a un territorio es a través de la colaboración. O sea, es parte fundamental de nuestro trabajo, es sí o sí la colaboración. Tenemos que llegar a conversar con el ganadero, allá en el caso de Patagonia, con el estanciero, en el caso de Parque Nacional, con CONAF. O sea, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo sin la colaboración. O sea, el inicio, la actualidad de nuestro trabajo y el futuro de nuestro trabajo sí o sí va a ser en base a la colaboración. Y lo otro también que es importante es lo que se ha hablado bastante, que es el tema de los saberes, de cómo integrar estos saberes en el caso nuestro, en la conservación. Porque muchas veces uno escucha, no sé, palabras como tecnología, soluciones basadas en la naturaleza, y uno piensa, no sé, tecnología, inteligencia artificial, cosas que son más como electrónica, no sé, uno se imagina como modernidad. Soluciones basadas en la naturaleza, uno a veces piensa, no sé, en helicópteros que se crearon a partir de basados en la naturaleza o materiales repelentes al agua, como siempre en función de la innovación, de innovación tecnológica. Pero muchas veces la tecnología y las soluciones basadas en la naturaleza están en la naturaleza, están en las comunidades. O sea, una tecnología clave para la evolución humana fueron las puntas de flecha, por ejemplo. Eso es una tecnología, claramente una tecnología, y no incluye ni baterías, ni chip, ni electrónica, ni nada. Y un ejemplo también se vio en el panel de recién, donde hablaba el comunero de la comunidad de Cancosa, donde una solución basada en la naturaleza desde el conocimiento local fue y es el manejo de bofedales. Que yo llevo años trabajando en el altiplano y ese ha sido uno de los principales soluciones al tema de, más allá del manejo ganadero de los bofedales, del tema del cambio climático. O sea, es una solución que no requiere grandes tecnologías más que, como dijo el comunero acá, una pala y una picota. Y conocimiento de las comunidades. En el caso de Patagonia, que es donde estamos trabajando nosotros hoy en día, se está viendo también que hay una problemática que es la de conservación de los pastizales, producto de un sobrepastoreo que recién se está dando cuenta y se está evidenciando porque convergieron dos cosas. Convergieron 100 años de pastoreo, 120 años de pastoreo, de sobrepastoreo, de poner más animales de los que en la tierra podía cargar, con el cambio climático. Entonces hoy en día lo que se está viendo es que la actividad económica se está viendo amenazada, pero también la conservación y la biodiversidad se está viendo amenazada.
Entonces hay menos pasto para la ganadería, menos pasto para los guanacos, en consecuencia menos guanacos para los pumas. Entonces es una cascada de problemas que ha estado avanzando y que hoy en día la solución que muchos ganaderos están viendo está basada también en la naturaleza, que es el pastoreo regenerativo. Que lo que hace el pastoreo regenerativo es ver a las manadas de animales silvestres cómo pastorean. Entonces se va moviendo. Entonces eso evita el sobrepastoreo. Entonces a lo que voy con esto es que la colaboración va bastante en esto, en el mirar y el ver y el escuchar a la gente, a estas soluciones. No es de la tecnología como vista desde Santiago, en el caso nuestro, es como desde afuera, desde China, desde Estados Unidos, sino que la tecnología está ahí también, está ahí y yo creo que muchas de las soluciones van a estar en la colaboración local. Y eso yo creo que también va a ser parte clave de nuestro trabajo en la región y en los otros lugares donde vayamos a trabajar, es ese tipo de colaboración, colaboración del conocimiento local. Claro que sí, muchas gracias. Y Felipe, dejamos pendiente un poquito el tema del diseño, ¿no? Y ahí quisiera que lo pudiéramos abordar y también terminando un poco con la ronda de preguntas, ¿qué puedes decir sobre cómo la arquitectura se ha incorporado en este diseño del Parque Humedal Río Maipo y cómo está pensada también para fundirse y para que sea parte de una comunicación armoniosa con la naturaleza? Cuéntanos un poquito más y cuéntanos hacia dónde va también la perspectiva futura inmediata de lo que están haciendo en ese sentido. Sí, gracias por la pregunta. Antes de responderla, y muy cortito, quisiera responderle a Felipe. El tema de los recursos, por supuesto que es súper importante. Yo creo que hoy día, y lo hemos visto nosotros en la Fundación, hay fondos públicos, privados, nacionales e internacionales disponibles para acciones de conservación. Nosotros en la Fundación, la filantropía que hacemos es aportar el trabajo del equipo de la Fundación, que es un equipo transdisciplinario de biólogos, arquitectos, diseñadores, ingenieros, sociólogos, etcétera, para aplicarlo en los proyectos, pero todos los fondos para acciones de restauración, ejecución de infraestructura, etcétera, salen de postulaciones a fondo y en ese sentido toda la gestión también que se hace para hacer las postulaciones, seguimiento, después toda la rendición de fondos, etcétera, que es una tremenda pega, se hace desde la Fundación, pero quiero decir que esos recursos existen, hay que salir a buscarlos, es un desafío grande y sí, están disponibles, eso quería partir con eso. Desde lo del diseño, ahí es súper importante, el tema de la arquitectura siempre ha sido un poquito un arte un poco ególatra, ya en algún sentido el construir un edificio supone un ejercicio de una obra escultórica habitable y en muchas ocasiones nosotros hemos visto a lo largo de la historia que el contexto, el territorio queda un poco ajeno a esta obra. Nosotros desde la Fundación tenemos una mirada totalmente distinta. Queremos de alguna manera que el protagonista o la protagonista sea la naturaleza, sea el ecosistema y que la arquitectura, la infraestructura se ponga al servicio de ese terreno que de alguna manera le dé acceso a las comunidades, porque entendemos que en ese acceso y en esa vivencia hay una acción de conservación importante, pero que se ponga al servicio de ese territorio. Y una de las herramientas que hemos usado para diseñar estos proyectos ha sido el concepto de la biomímesis, que tiene que ver con cómo generar soluciones inteligentes y sostenibles a los desafíos humanos con estrategias que han sido utilizadas por la naturaleza. Hay, por ejemplo, las estructuras tipo panales o los helicópteros, como decía Nicolás, por supuesto que son aplicaciones de observaciones de la naturaleza. Y en ese sentido, primero parte con un ejercicio muy de humildad, de conocer la naturaleza, de conocer el territorio donde se va a intervenir,
conocer su hidrografía, su topografía, sus ritmos, los climas, etcétera, los saberes ancestrales, por supuesto, las tecnologías, las materialidades, y luego poder aplicarlas en un diseño que no venga necesariamente solo desde el equipo de la Fundación, sino que también incorpore a la comunidad. Y ahí un ejemplo que está en el video que estaba dando vuelta en la presentación es el Mirador Siete Colores, que es una de las obras emblemáticas para nosotros en la Fundación, que tiene que ver con un desafío: hacer en el humedal del río Maipo, que es un terreno bastante plano, una torre en altura, una torre mirador, para poder observar todo el ecosistema. El terreno, como ustedes imaginan, es un terreno muy húmedo, pantanoso. Las mecánicas de suelos sugerían, ojalá, fundar lo menos posible, tener la menor cantidad de fundaciones. Y en ese desafío estábamos cuando observamos que una de las aves características de los humedales, porque no es solo del río Maipo, que es el Siete Colores, que se hizo muy famoso con los panamericanos, tejía su nido en una vara, en un junco del totoral, ¿ya? Que era una sola vara. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no usar esta misma estrategia de generar una sola base estructural y desde ahí generar esta torre mirador? Y la forma cónica de este mirador, que es la forma cónica también de los nidos de los Siete Colores, responde también a un tema de uso: generar en el acceso la menor cantidad de especie para que esa fundación sea lo más pequeña posible y para que de alguna manera se pueda generar el recorrido, y que esa forma vaya creciendo a la parte superior, que es donde necesitábamos el mayor espacio para que los visitantes pudieran tener esta contemplación del territorio completo. Entonces, ahí hay una infraestructura que tiene un uso funcional, ser una torre mirador, pero que a su vez pone en valor un patrimonio del ecosistema, y es una infraestructura que además en su forma está educando a las comunidades. Nosotros, junto o asociado a esa infraestructura, tenemos una señalética que hace alusión o hace referencia a los arquitectos del Pajonal. ¿Quiénes son los arquitectos del Pajonal? El colegial, el Siete Colores, el trabajador, ¿ya? Entonces, cómo también poner en relevancia esa arquitectura y esa técnica de estos habitantes del territorio. Gran aporte de los colegas, ¿no? Sin duda. Oye, qué importante esa capacidad de, mirar, ¿no? A veces mirar es el gran punto de partida para todo lo que necesitamos hacer. Y, por supuesto, escuchar. Oye, sé que tenemos que terminar. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes las distintas miradas. Yo sé que quedaron preguntas pendientes. Aprender a hablar de dinero cuando hablamos de conservación, dejar de romantizar estas misiones que tienen una tremenda épica, que constituyen un imperativo moral, pero no por ello no necesitan un asidero en los lenguajes que conviven en nuestra realidad. Y desde ahí, por supuesto, recordar que para poder avanzar en estos procesos transformacionales necesitamos cambiar en los distintos rieles. Por un lado están los aspectos normativos, que tienen que seguir transformándose para poder acompañar y dar soporte de buena forma a estos procesos de transformación. Por otro lado, la técnica es clave que siga avanzando, y ahí ustedes han tenido y siguen teniendo un rol muy importante. Y por supuesto que la institucionalidad que acompaña estos procesos y que facilita la implementación de este tipo de soluciones también los puede acompañar en este camino simultáneo, en donde hay que caminar y mascar chicle, porque mucho tiempo no tenemos, y en donde la urgencia está en cada una de nuestras cabezas. Entonces, quiero agradecerles a cada uno por compartir de su experiencia, de sus miradas, de los distintos roles y trabajos que hacen, tremendamente valiosos, en donde se reconocen estos elementos comunes, como el trabajo en comunidad, escuchar, ver, ser capaces de dialogar, de codificar los distintos lenguajes, compartir conocimiento distinto, y desde ahí poder justamente permitir que se arraigue en la comunidad todo esto que buscamos transformar. Así que muchas gracias a cada uno por este espacio y por compartir lo que saben.